alabamos, Espíritu de Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Espíritu de Dios. Porque haces una todas las cosas, Señor. Porque eres el motor de la iglesia. Porque nosotros no somos nada, tú lo eres todo. Porque nosotros tenemos carencias, pero tú tienes la virtud. Tú tienes el fuego, tienes los carismas. Habitas en nosotros, Señor. Con esa melodía de esa flauta, aviva las cuerdas de nuestra alma. Abre nuestros oídos para este anuncio. Abre nuestro corazón para esta palabra, Señor. Que tu poder, tu gloria se manifieste, se siga manifestando en este congreso de la región bolivariana, para que seamos uno en ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recuerdo hace 3 años, el Señor me traía a la mente en la noche, en el momento de la oración, el momento en el ECLA de República Dominicana. Estábamos, fue una sorpresa de Dios, y yo le decía al Señor cuando me decía: vas a servir ahora en la Secretaría Latinoamericana. Bueno, Señor, es tu sorpresa, no la mía, usted es el que decide. Y yo llegaba allí a este encuentro católico carismático latinoamericano porque quería anhelar un encuentro internacional de oración donde estuvieran todos los países, y pues me llegó esa sorpresa. Y estamos ahí reunidos con algunos hermanos de la región bolivariana. No es casualidad, es coincidencia de que estemos aquí todavía Sandra y mi persona, que estábamos hace 3 años, y hablábamos de un encuentro. Qué bueno sería vivir un encuentro. Y el Señor ayer me recordaba, me acordaba, me decía: si yo lo puse en tu corazón, yo te cumplo. Y así nos ha cumplido el Señor en este fin de semana, con este encuentro, donde es espectacular poder reunirnos, encontrarnos en el amor de Dios. Y es la importancia nosotros en este día de recordar de ese encuentro que hemos tenido, de ese encuentro que vivimos, no sé, hace 8 años, 10 años, 15, 20, 1 año, 2 años, o el día de ayer. Es la importancia de nosotros de saber ese llamado que hemos tenido, ese llamado que el Señor nos hizo a nosotros. Cada quien es particular, a cada quien el Señor lo llamó. Yo por eso invito a los músicos, ¿sí? Músicos. Ya vienen, ¿sí? Tienen mucho por hacer. Yo les invito a que cierren sus ojos, ¿sí? Ayer, todo este tiempo que venía preparando todo esto, orando y el evangelio, con nuestro servicio de evangelización, el Señor en Mateo, ¿sí? Y el Padre ayer lo recordaba también. Cierren sus ojos y van a acordarse, van a recordar ese encuentro íntimo que tuviste, ese primer encuentro hace 50, 30, 20, 10 años. Cómo el Señor te miró a los ojos. Yo me imagino cómo sería cuando el Señor me llamó y ver la mirada de Dios. No fue una mirada de rabia, fue una mirada de amor. ¿Cómo sería esa mirada de Dios hacia ti? Es la misma mirada que hizo Mateo, es la misma mirada que le decía: ven y sígueme. ¿Y qué hicimos nosotros al tener ese encuentro con Dios? Nos levantamos y lo seguimos. Es esa misma mirada que el Señor te hizo en ese momento
de ese encuentro, seminario y en el Espíritu, congreso, grupo de oración, no sé. Y es esa misma mirada que el Señor hoy te está mostrando de nuevo y a lo que hemos venido. A que el Señor me mire y yo lo miro, decía un santo, y allí nos perdemos en su amor. Amén. Gracias, músicos. Y volver al encuentro. Sí, a veces, ¿por qué hacíamos este momento? Porque a veces se nos olvida cómo el Señor nos llamó y cómo nosotros salimos de ese encuentro de oración o de ese encuentro personal con el Señor y cómo nos hemos desviado un poco en el camino, cómo realmente nos hemos desviado de lo que el Señor, cuando nos llamó, quería de nosotros. Y si es bien es cierto que hay un documento patrístico, la Didache, que nos dice, el camino, hay dos caminos, el camino del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Tú decides dónde debe estar, tú decides dónde quiere estar. Y es la importancia de nosotros saber, ¿sí?, en qué camino queremos ir, a qué camino queremos caminar. Yo hago mucho analogía, si se puede llamar. No me gusta los Simpsons, pero es lo único que me acuerdo, donde Homero, sí, está en una barca con Bart y hay están en un río y hay un camino aquí, oscuro, tenebroso, pero que te lleva de pronto y ellos ven una felicidad cercana, una felicidad. Y hay otro camino aquí que es todo mariposas bonitos, sí, pero que es mucho más lejano. ¿Adivinen cuál escogió ellos? Escogieron el cortico, oscuro, que te lleva a una felicidad. Y esa misma vez es lo mismo que a nosotros nos pasa y que el documento patrístico nos dice. ¿Cuál camino escoges? El camino difícil, sí, que va a ser complicado, pero que se ve como especie de rosas, de bonito y es largo, ¿cierto? Pero hay un camino oscuro que uno cree que ahí está la felicidad, pero que es un placer, que es algo efímero. Y ese es el camino que nosotros debemos de esta mañana de saber. Y es el mismo camino de Maús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, se los voy a leer. Yo sé que es un poquito largo, pero para contextualizarlos, para que los que no se acuerdan un poco. Versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distan 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo de que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo había reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Y vemos en este camino de Emaús, que es muy conocido para nosotros, como, primero, en aquel mismo día, ¿qué día es? El día de la resurrección, el día glorioso de nuestro Señor. Y ese mismo día ellos decidieron irse. Y muchas veces nosotros, al tener ese encuentro, y me imagino que esos discípulos dicen discípulos de Emaús, ya estaban con Jesús, habían vivido con Jesús, habían aprendido, habían tenido su experiencia de Dios, ¿cierto? Pero ellos se distanciaron porque no creyeron, porque pensaban otra cosa, un ideal que no era Jesús. Ellos se distanciaron de ese pueblo que era Jerusalén, iban a Emaús, donde ellos eran, pero ya Jesús les había dicho: quédense aquí, quédense en Jerusalén. Pero ellos eran un poco desobedientes a veces, como nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, que somos desobedientes a Dios, que nos cuesta ser obedientes. Si nos cuesta ser obedientes a nuestros padres, a nuestros coordinadores, ¿cómo será para ser obedientes ante nuestro Dios? Entonces ellos se fueron, pero mira que a pesar de todo, aunque nosotros desobedezcamos, aunque nosotros estemos en nuestra rebeldía y todo, Dios va al encuentro. Y yo me imagino, hay muchos pasajes de la Biblia que Dios va al encuentro. Dios va del pueblo de Israel, Dios va donde Abraham. Abraham no fue donde él, ¿cierto? Moisés no fue donde él, Dios va donde él. Y así es como nos pasa a nosotros. No es de que tú has venido aquí porque has querido, no, fue porque Dios te ha traído, fue porque Dios te ha enviado, ¿sí? Y porque fue a tu encuentro con Él y te ha llevado esa emoción para que tú vengas, ¿cierto? Amén. No creo que ninguno lo han obligado aquí, uno que otro de pronto, pero no creo que a todos. Entonces vemos también cómo en el hijo pródigo, cómo el Padre misericordioso va al encuentro, ¿sí? Cómo en muchas ocasiones Pablo iba por un ideal y Dios fue donde él. Pero cuando uno realmente va, Dios va al encuentro de uno, realmente uno cree que Dios viene, ¿sí? Uno cree que porque Él necesita de mí. No, Él va al encuentro de nosotros porque sabe que nosotros necesitamos de Dios, porque sabe que nosotros tenemos una necesidad, y el hombre en sí tiene una necesidad de creer en algo. Cada quien, hay mucha, por esta época, ideologías y todo el cuento, pero nosotros aquí sabemos de que tenemos una necesidad de Dios, pero Dios es quien va, no nosotros somos los que vamos, sino Dios realmente es quien va a nosotros. Ellos desobedecieron porque no creyeron, no sabían realmente quién era Jesús. Ellos tenían un ideal, y mi pregunta aquí: ¿cuál es nuestro ideal? ¿Realmente quién es Jesús para nosotros? ¿El que se acomoda a mi medida? ¿El que yo me acomodo o Él se acomoda a mi perdón? Y ellos se fueron, se distanciaron, se alejaron, porque no estaban o no creían o pensaban de que eso no era lo que ellos querían, porque ellos dicen allí que ellos querían que lo liberaran y que fuera un rey, un profeta, y eso lo hemos visto también en los evangelios de estos días, donde Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y yo les pregunto, o hagamos una dinámica sencilla para que pierdan un poquito el frío, pongámonos en pie. Resulta que cuando la persona que está en la charla dice: dígale al hermano que está a tu lado, Dios te bendiga, y uno lo que hace: Dios te bendiga. Y yo digo: oiga, ¿realmente cree? ¿Sí? Ven, mira aquí el modelo. ¿Sí? Llega, el hermano dice: dile a la persona que está a tu lado, Dios te bendiga, Dios te ama. Y Dios te ama. ¿Realmente él cree que Dios le ama? No, y con esa palmada menos, que le odio. Gracias.
Entonces, a la persona que está a tu lado, ¿sí? Lo vas a mirar a los ojos, así. Sí, ahora esa pepa, esos ojos, ¿sí? Y le vas a preguntar, pero espere, pero es que no le están hablando, yo no sé por qué hablan. Le vas a preguntar, ¿quién es Dios para tu vida? Pregúntale, ¿qué bien entonces? ¿Quién es Jesús para tu vida? Pero venga, si le preguntan, esperen la respuesta, ¿no? Ey, la respuesta, yo sé, Nelson, ya le digo. La pregunta y la respuesta, ya, bien. Listo, ya nos podemos sentar. Yo sé que le dijo todo un tratado teológico de quién era Jesús y todo. Pero lo más aquí, ya hermanos, pero lo más importante aquí no es lo que yo creo que es Jesús, sino lo que realmente es Jesús. Jesús es para mí lo que a mí me conviene, ¿sí? O sea, Jesús, adáptese a mí, ¿sí? Ay, a mí no me gusta esto. Ay, no. Pero cuando uno tiene un encuentro personal, ¿sí? Uno lo tiene como en Apocalipsis 3:20. Y es uno de mis pasajes muy preferidos. Creo que es el más preferido de todos, el que más me gusta. Y yo esencialmente lo comentaba el Padre, Apocalipsis 3:20. Porque es que va a la puerta, ¿cierto? Jesús, como hemos hablado, va al encuentro, toca, ¿cierto? Pero la decisión de quién está, ¿de quién es la decisión? Para que Él pueda entrar. Nuestra, de cada uno, ¿sí? Él llega y uno es el que dice, ¿le abro o no le abro? Uno dirá, no, le abro, pero un pedacitico aquí nomás. Le abro a mi medida. Ay, no, esto nomás. Porque cuando Jesús llega, Él quiere abarcar todo lo de nuestra vida, toda nuestra esencia, todo lo que somos. Pero somos nosotros que le decimos, no, Señor Jesús, es esto nomás lo que yo quiero. Y realmente lo que Dios quiere es cambiarnos todo, todo, todo. Es lo que Él quiere realmente, es renovarnos en el Espíritu. Amén. Aquí entre nosotros, más que ser carismáticos, es ser renovados en el Espíritu. Yo sé que estamos hablando de que hay que ser carismático, y es muy cierto, pero la esencia de nosotros somos renovados. Y esa renovación nos va a llevar a ser carismáticos. Porque uno puede ser carismático, pero no puede ser renovado en el Espíritu. Puede ser que no sea renovado en el Espíritu, pero sin lugar a duda, uno es renovado en el Espíritu y nos va a llevar a ser carismático, porque la gracia va a estar allí siempre. En cambio, uno puede ser carismático, sí, pero uno puede seguir en la vida porque el Señor te regala el carisma y para la comunidad, ¿cierto? Pero podemos seguir lo mismo de siempre. ¿Claro? Bien. Ahorita el Padre me va a regañar, no sé. Mentira. Entonces, la esencia de nosotros es ser renovados. Y Jesús sale al encuentro para realmente ser renovados en el amor, ser transformados en su amor, en su gracia. ¿Y qué es ser transformados en el amor? Ser transformados en Jesús, en Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice muy claramente, y eso es el primer texto bíblico que nos aprendemos en un seminario Vida en el Espíritu, es ese, ¿cierto? Primera de Juan, ¿qué? 4:8, Dios es amor, y nos lo aprendemos con los músicos, con la canción también y todo el cuento. Pero es realmente creernos, es realmente creer que Dios me ama. Porque qué difícil es decir, Dios te ama, hermano, pero realmente sentirse amado por Dios, todo va a depender de cuánto tú le abras la puerta de tu corazón al Señor. A la medida que tú le abras la puerta de tu corazón al Señor, de tu vida, va a ser la medida del amor que vas a recibir de Dios. Por lo mismo que hemos dicho, de que a la medida que yo abra, el Señor va a entrar, o a la medida que yo quiero que el Señor entre, va a ser así. Y muy particular es de que ellos caminaban con Jesús. En ese momento no pasaba nada, pero no sabían los caminantes de Maús, no sabían quién era, y tenían los ojos vendados. Muchas veces nos pasa así nuestro caminar. Vamos caminando, pero sin saber qué rumbo vamos.
Pues porque no le preguntamos a Dios para dónde Él quiere que nos lleve. Y eso es lo que debemos de vivir nosotros como caminantes de Emaús, como renovados. Preguntarle al Señor para dónde quiere que nos lleve. Y en un constante, diario, oración de decirle: Dios, guíame porque yo no sé para dónde voy. Y eso es lo que debe ser un renovado en el Espíritu. Hacer la voluntad de Dios. No que, como les pasó al caminante de Emaús, que creían de que Jesús era esto y no fue la voluntad de ellos, se apartaron, se fueron. ¿Y cuánto nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, que cuando no se hace la voluntad mía, yo me alejo de Dios? Señor, quiero un carrito, y no llega el carrito, me alejo. O vamos un poquito más allá, en algo, en la renovación, quiero tal cosa. Ay no, Señor, no fue tu voluntad, yo quería esto, y nos alejamos. O porque pedimos algo, o pedimos: ay Señor, regálame este novio, esta novia, ¿sí? Y no sucede, porque el Señor te tenía preparado para otra cosa mejor. Amén. Amén. Entonces, saber de que abrimos nuestro corazón a Dios, abrimos todo a Él, es decirle al Señor: o es todo o es nada. Y es allí donde el renovado en el Espíritu debe llevarnos a una radicalidad, a ser auténticos, verdaderamente auténticos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, claramente lo somos, ¿sí? Con el sacramento del bautismo. Pero ¿a qué punto yo me he ido desviando de la voluntad y del camino de Dios? De ser auténticos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, en este tiempo donde Jesús nos trae, y es el mismo hoy y siempre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y desde hace tiempo Él ha sido el mismo, pero nosotros lo hemos ido desvirtuando realmente quién es Jesús para nosotros, y que ahora el mundo nos atrae, el mundo nos muestra y nos quiere proponer tantas cosas, pero somos nosotros, hermanos, los que decidimos qué vamos a hacer. O nos postramos ante el mundo, o nos postramos ante Jesús. Y si nosotros nos postramos ante Jesús y tomamos la decisión, debemos de, como en el grupo de oración siempre doy este texto bíblico que se me olvida, Wendy, el de si estás preparado para servir, ¿sí? Si quieres servir realmente, prepárate para la prueba, ¿cierto? Y si tú realmente estás preparado para decirle al Señor, si das y de dos, si estás preparado realmente de decirle al Señor: Señor, haga de mí lo que tú quieras, prepárate para la prueba. Prepárate, porque el Señor te va a moldear, ¿sí? El Señor te va a ir moldeando y te va a ir trabajando, como es alfarero, ¿cierto? Que te va a ir moldeando, pero que tú tienes que estar preparado de Él. Y resulta pues que Jesús le pregunta a esos caminantes de Emaús, sí, de esos discípulos: ¿y qué ha pasado? Y ellos le dicen lo que ellos creían de que era Jesús. Y si nosotros nos preguntamos: ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Tú qué le vas a responder a Dios? Desde aquel momento que recibiste ese encuentro personal con el Señor. Yo les decía ayer a los hermanos del taller, cuando recibí mi primer bautismo en el Espíritu Santo, me imagino que ha sido el único, sí, o hay varios, pero en ese bautismo en el Espíritu Santo, en el seminario y en el Espíritu, yo era una persona que quería anunciar a todo el mundo, quería comerme el mundo, por así decirlo. Pero resulta que cuando tú no estás armado, cuando eso que dice Efesios, cuando tú no estás preparado, quien te come es el mundo, ¿sí? Y ellos no estaban preparados aún, y tenía que estar este momento de encontrarse con Jesús cara a cara para poder ellos ir más adelante de lo que vamos a hablar, de ir a anunciar. Entonces Jesús les explica, ¿sí? Jesús les comenta y les dice cómo pasó de los profetas, y habla de Jesús, de Él. Ellos no lo conocían. Muchas veces nos han anunciado, hermano, pero nosotros lo que hacemos pronto es apuntar, pero no creemos. Pero si estamos aquí es para creer realmente que en Dios todo se puede, porque nada es imposible para Dios. Y si nosotros le ponemos todo al Señor y le decimos: Señor, todo, porque no, es todo o nada, contigo lo queremos todo. El Señor tarde que temprano te va a ir moldeando y te va a ir mostrando cuál es el camino.
Entonces ellos estaban con Jesús y Jesús les estaba explicando, ¿cierto? Y eso damos a entender en que las Sagradas Escrituras, ¿cuántos de aquí ya nos cuesta cargar la Biblia como al principio cuando estábamos empezando, que cargábamos la Biblia y nos decían, los protestantes ahí van, oye, el evangélico, testigo de Jehová? Pero ahora por la pena y por todo, ahora los celulares, la computación, ya ni lo cargamos. Y además, a veces creemos que tenemos la Biblia católica en el celular y termina siendo una protestante, ¿sí? Sin saber. Pero la importancia en estos momentos, cómo Jesús te lleva también al encuentro, a un encuentro de intimidad a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Cómo es la importancia de nosotros reconocer una de las fuentes de la teología, de la revelación, como lo es las Sagradas Escrituras. Pero más adelante Jesús hace como una demanda como de irse, pues ya tenían como un ardor, ellos le estaba pasando algo y dicen, no, quédate con nosotros. Y así les decíamos en la canción hoy, en la oración, quédate con nosotros, Jesús, transforma nuestras vidas, ¿cierto? Amén. ¿O no le decían así? ¿O no le decían así? ¿Cierto? Le cantamos y lo oramos al Señor, transforma nuestras vidas. Y yo le decía, quédate con nosotros, venga que ya la noche ya se va a oscurecer el día y todo. Y él se queda, pero todavía no lo habían reconocido. Y a veces nos pasa mucho, en muchas ocasiones que nosotros no lo reconocemos, nosotros no sabemos quién es Jesús. Y es hasta el momento de la fracción del pan que allí ellos caen en cuenta. Es allí cuando ellos están por enterado de que Él era el Maestro. Y en esos momentos yo te pregunto, o ahí sentado, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿quién es tu Maestro? Y este Maestro para nosotros puede ser una ideología, puede ser un deseo, pero realmente ¿quién es tu Maestro en esta mañana? Y reconocen que Él es el Maestro, que Él es Jesús, pero Jesús se va. Y tienen ese encuentro y se preguntan, ¿no nos ardía el corazón? Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, el corazón te arde, el corazón te hierve, quieres sentirlo cada vez más, y eso te va a llevar a un proceso de aprendizaje, de conocerte a ti mismo, de conocer al Señor, de saber de las Escrituras, de saber de los sacramentos, y te va a llevar a los sacramentos y vas a redescubrir a María, vas a redescubrir los sacramentos y si no tienes algún sacramento, lo vas a anhelar, ¿sí? Lo vas a querer. Y eso es lo que sucede cuando tienes un encuentro o tenemos un encuentro con Dios. Nos lleva a encontrarnos con Él más, nos lleva a realmente reafirmar nuestra fe. Los que estamos aquí, sin lugar a dudas, estamos fuertes en nuestra fe, pero a veces nos vamos perdiendo, a veces nos vamos desviando un poco del camino. Pero el Señor en esta mañana y durante todo este fin de semana quiere que nosotros nos volvamos a encauzar, quiere que nosotros volvamos a esa identidad, sí, a lo que es la renovación. Y el Padre anoche nos hablaba de la importancia de los grupos de oración, la importancia de lo que es la renovación. Y el Señor en este fin de semana eso es lo que quiere. Pero primero, para poder lograr llegar a ese punto, es necesario nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros somos instrumentos de Dios, ¿amén? Y para eso es importante nosotros encontrarnos o volver a esa fuente. Por eso al principio les decía, cierren sus ojos, acuérdense de ese primer encuentro, porque es necesario volver a ese encuentro. Es necesario volver a esa fuente, eso que lo enamoró, eso que lo tenía perdidamente enamorado de Dios. Todavía me imagino que están perdidamente algunos, otros de pronto nos hemos ido desviando o hemos ido allí perdiéndonos. Pero el Señor quiere realmente que volvamos a esa fuente de amor primero. Eso que nos enamoró perdidamente y le decíamos, Señor, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí según tu voluntad. Pero que durante el camino le hemos dicho, ay Señor, ya no más tanta voluntad tuya, déjeme a mí un poquito a mí. ¿No ha pasado o no? ¿No ha pasado? ¿Cierto? ¿Sí? Él decía, ay no, pero ya, yo sé que al principio te decía, haga de mí lo que tú quieras y todo, pero ahorita, ay no, Señor, eso duele mucho, ay no, esto no. Pero es lo importante en esta mañana, volver a los cimientos, volver a lo que es Jesús, a realmente no a mi medida, sino lo que es Jesús realmente para nosotros. Y Gálatas nos habla en el capítulo 5, a partir del versículo 16, nos habla unos frutos. Hay
cómo vivir en la carne, ¿sí? Y cómo vivir en el Espíritu. Y es lo que nosotros en esta mañana debemos de anhelar realmente. Vivir en el Espíritu, ser renovados en el Espíritu, ser renovados en su amor, en su gracia. Amén. Gloria a Dios. Y ese encuentro, esa intimidad, se puede vivir de diferentes maneras. Y en muchas ocasiones hemos dedicado a nuestro grupo de oración. Nos hemos dedicado realmente a lo mismo de siempre. Y eso es lo que hacemos hace 15, 10 años en la renovación. Pero no, si realmente nos arde el corazón, si somos corazones en fuego, debemos de anhelar, debemos de escuchar al Señor y de salir. Y de escucharlo quiere decir, haz de mí lo que tú quieras. Es ser como esa discípula, primera discípula, la primera donde hubo ese Pentecostés. ¿Quién? María. Y decía en Panamá, ¿cuál era el lema de Panamá? ¿De la JMJ? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Vamos de nuevo, una vez más. ¿Cómo? Pero bueno, muy bonito suena y todo, muy bonito. Pero ahora realmente digámoslo de corazón, ¿sí? Cierra tus ojos, ¿sí? Y al contar 3 lo vas a decir en intimidad. 1, 2, 3. Amén. Entonces, hermanos, ya pueden abrir sus ojos. Les están diciendo demasiado. Háganse bien, háganse bien, háganse bien. Y eso es lo que hace, ¿sí? Un joven que arde el corazón por el Señor. Porque al tener ese bautismo en el Espíritu Santo, ese encuentro, ese reencontrarse con Dios, el corazón arde. Y así les pasaba a los del camino de Maús, que el corazón les ardía en el fuego que es que el Espíritu de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros, sin lugar a dudas, debemos de anhelar vivir en el Espíritu. Y como les decía a unos hermanos en una de las enseñanzas en esos días del grupo de oración, qué importancia, les decía esta semana que la importancia aquí de llegar a los discípulos después de una evangelización, así me imagino cuando se van a evangelizar y salen contentos y le dicen a su maestro, a quien lo formó, o a su coordinador: uy, no fue muy bien, gloria a Dios, los espíritus, los demonios se detenían, nos hacían caso en tu nombre, Señor, y todo el cuento. Así les pasó, ¿cierto? El evangelio de esta semana pasaba. Pero Jesús les dice: es más importante que tu nombre esté ya escrito en el cielo. ¿Cuántos de aquí queremos que nuestro nombre esté escrito en el cielo? Uy, me preocupa. Dios mío, hay algunos que no, pero bueno, bendito sea Dios, el Señor va a hacer su obra durante este fin de semana y cuando terminemos van a levantar toda la mano, amén. Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Todo eso es añadidura, todo lo que nosotros hagamos en este mundo es añadidura, pero realmente lo que debemos de anhelar es arriba, es ser santos. ¿Y cuánto nos cuesta en esta época ser santos? Dios mío, impresionante. ¿Por qué? Porque a veces le damos más rienda a lo humano, ¿sí? A lo del mundo, que a lo que realmente debe ser importante. ¿Qué es lo más importante para ti en esta mañana? De pronto un celular, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, no sé qué, la universidad, ¿sí? Algunos dicen: ¿por qué no te casas con tu novio que lleva 8 años, 10 años? Ay, no, yo quiero tener primero una beca, quiero tener una maestría. Ven, Espíritu de Dios, y ven a traer fuego en abundancia. Ven a traer fuego a nuestros corazones, que pueda arder en tu amor, que pueda arder en su gracia. Ven, Espíritu Santo, ven a entregarnos, Señor, tu gracia, tu unción en esta mañana, que podamos reencontrarnos contigo en este clima tan sabroso, en este rocío, en esta lluvia, en este soplo, en este aire fresco. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, regala una nueva gracia para esta juventud, ven, regala una nueva unción para estas juventud renovadas en tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven.
vida. Señor Jesús, sigue enviando tu Espíritu Santo, que en esta mañana sea un derramamiento de tu Espíritu, sea una nueva gracia, sea una nueva unción. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y danos vida en abundancia, danos vida en tu amor, porque queremos, Señor, vivir en tu Espíritu, queremos vivir en tu gracia, queremos vivir en tu unción, Señor, porque eres tú y queremos decirte todo de ti, Señor. Lo queremos y anhelamos todo de tu amor, Señor, que eres tú, Señor Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Fluye, Espíritu Santo. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. El Señor anoche, en ese gozo que me regalaba, nos decía: quiero todo de ti, quiero todo de esta juventud, quiero la plenitud. Y en esta mañana te invito, hermano, que allí con la persona que está a tu lado se pueda reunir, pueda mirarlo a los ojos, míralo a los ojos a la persona que está a tu lado y agarrados de la mano vas a orar por esa persona. Si tú tienes una persona justa y vas a pedir un derramamiento del Espíritu Santo, una nueva infusión, un bautismo en el Espíritu Santo para este hermano, para esta hermana, mira a los ojos, ora, ora. Fluye, Espíritu Santo, Le quite la bendición, ora por tu hermano, por tu hermana. Pide una nueva lo infusión. que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, El fluye. Señor quiere en este momento derramar su Espíritu. Haz lo que Pero eres tú quien decides recibir la presencia de Dios. Eres tú quien decides ser renovado por el Espíritu de Dios. Abre tu corazón, abre tu vida a la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor te use como Él quiere, para que sea la fuerza del Espíritu Santo quien venga hoy a gobernar, que venga hoy a obrar a lo que quieras hacer, Señor. Y le podamos decir al Señor a lo que quiere, pide a tu Espíritu. Como quieras, fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está su vida, aquí está su
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La paz de Dios esté con todos ustedes. Denle un fuerte abrazo a esa persona que está a tu lado. Fuerte, fuerte, fuerte.